Aurelio, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en lugar del presidente electo. Eres muy valiente. Pues muchas gracias, Tom. Muchas gracias a todos. Déjame, antes de eso, darles un saludo de parte del presidente electo. A él le hubiera encantado estar aquí con todos ustedes, pero justamente ahorita está con el presidente Calderón en una de las reuniones de transición. Así es que, pues bueno, me tocó estar aquí, encantado de la vida. Qué suerte. Pero bueno, no quería dejar de darles este saludo a todos ustedes de parte del presidente Peña. Muy bien. Bueno, creo que dadas las noticias en Estados Unidos, me gustaría empezar con una pregunta sobre relaciones exteriores. Cuando ustedes vayan a Washington para hacer la primera reunión oficial entre presidente Peña Nieto y presidente Obama, ¿cuáles van a ser las prioridades en esta relación? ¿Qué les van a pedir y qué les van a ofrecer? Mira, yo primero te diría que estamos en un momento que es una gran oportunidad que se da solamente cada 12 años y es cuando tenemos la oportunidad de que empiecen tanto el presidente de México como el de Estados Unidos, un gobierno exactamente al mismo tiempo. Lo cual en los dos países pues, genera una oportunidad de un replanteamiento de ambas agendas, permite por lo tanto el que haya una capacidad de poder reestructurar varios de los temas centrales de la relación. Me parece que aquí dos temas en general, pero dos temas centrales es por supuesto el tema de seguridad y poder tener mayor cooperación en seguridad, mayor entendimiento en esta área, pero creo que lo más importante es justamente lograr que la agenda de la relación bilateral vaya más allá del tema de seguridad. Sí. Me parece que estamos justo en un momento en donde de manera realista podemos pensar que podemos empezar a construir una relación que pase de una integración comercial, que es lo que hoy en día tenemos, a una integración productiva, lo cual implicaría un proceso en donde las cadenas de producción, tanto de México como de Estados Unidos y de Canadá, puedan entrar en una fase de mayor integración y que en ese sentido América del Norte como región pueda ser mucho más competitivo. Yo creo que algo que ha sido tres datos que son muy significativos es que antes del Tratado de Libre Comercio, en 1994, la producción, digamos, el porcentaje de América del Norte del PIB mundial era del 30%. Hacia 2001, que es cuando se alcanza, yo creo que el mayor punto del Tratado de Libre Comercio, cuando más se acelera, se logra alrededor del 36%. Y hoy estamos otra vez incluso menos del 30%, estamos en el 29%. Eso quiere decir que como región hay una gran oportunidad para relanzar por la parte económica y de pasar, como decía, de esta integración comercial a una integración productiva. Así es que esa parte y lograr estructurar una nueva agenda económica en la relación de México y Estados Unidos, pero también de Canadá, y tener una visión regional que nos permita competir particularmente con el dinamismo de Asia es excelente. Me parece que un tema central que tenemos que enfrentar los tres países de América del Norte ya es el tema del TPP, del Acuerdo Transpacífico. El 2 de diciembre empiezan las negociaciones. Bueno, esta ya es, me parece que una cuarta ronda de negociación, pero es la primera en la que va a participar México. Es un tratado en el que estamos participando México, Estados Unidos y Canadá, y que creo que es también una gran oportunidad para ir juntos hacia Asia, ¿no? Ok. En Estados Unidos el periodo de la transición es de unos 2 meses, 2 y medio o algo así. En Inglaterra lo hacemos en 24 horas. Sí. Sí. En México ustedes tienen este maratón de 5 meses. ¿Qué tan satisfechos están ustedes con el progreso que hemos visto durante este periodo? ¿Han logrado todo lo que querían lograr? Sí, mira, yo te diría que sí hemos tenido, me parece que un proceso de transición excepcional. Yo creo que hace mucho tiempo no se veía en México, o probablemente nunca se haya visto en México un proceso de transición así, tomando en cuenta particularmente pues, que es la salida de un gobierno de un partido y entra un gobierno de otro partido. La relación del presidente Peña y del presidente Calderón ha sido extraordinaria.
repito, aquí le hubiera encantado estar al presidente electo, pero está en una de las reuniones de transición. En total se han tenido más de 50 reuniones entre el equipo de transición y el equipo del gobierno saliente, y la verdad es que ha sido de una dinámica espléndida, la información ha fluido, creo que todo ha sido muy civilizado, muy eficaz, muy transparente. Yo te podría decir que en esta etapa he coordinado la transición en materia de educación y hemos tenido una gran relación. Yo he tenido reuniones, me reúno prácticamente cada semana con el secretario de Educación, lo cual ha ayudado a que la información fluya, a que todo vaya funcionando muy bien. Y aparte de esas reuniones con el secretario, hemos tenido ya 11 reuniones con los subsecretarios, lo cual pues, nos está permitiendo hacer un diagnóstico y tener la información, que lo más importante es que esto haga que a partir del 1 de diciembre el gobierno no se detenga y pueda continuar su marcha sin ningún problema, y al mismo tiempo eso de una plataforma para muy rápido entrar en la agenda de transformación que ha propuesto el presidente Peña. Parece que en el Congreso las cosas están un poco más complicadas ahora. Con la reforma laboral, por ejemplo, todos estamos esperando que pasaría por lo menos antes de la inauguración. Todavía es posible, pero ¿está congelada o no? ¿Cuándo va a pasar esta reforma? Mira, yo creo que hay muy buenas expectativas para que esté concluida la reforma antes de la toma de protesta, ¿no? Me parece que están dadas ya las condiciones para eso, y creo que es una gran noticia. Creo que finalmente estamos aprobando después de muchas décadas una reforma laboral que va a lograr flexibilizar más los mercados, va a lograr hacer mucho más eficiente el mercado laboral, y que finalmente se logró con una participación pues de un acuerdo legislativo muy importante, lo cual creo que también va perfilando un ambiente distinto en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Sí. Para el siguiente gobierno. Pero al mismo tiempo parece que los diputados del PRI no quieren votar en contra de los sindicatos. Y a mí me pregunto si esto va a significar que con otras reformas, como la reforma energética, los sindicatos efectivamente van a tener casi un veto sobre las reformas que ustedes han propuesto. ¿Piensas tú que los sindicatos pueden ser un problema con respecto al proceso de pasar otras reformas? No, me parece que las reformas que ha propuesto el presidente Peña, que son reformas muy agresivas, reformas que todos sabemos que el país necesita y de una gran transformación, se podrán hacer con un gran consenso, y me parece que se podrán lograr con el acuerdo y la participación de los sindicatos. No veo que vaya a haber ahí algún problema real para poder aprobar estas reformas a las que te refieres, ¿no? Incluso con la reforma energética. Y no sé si nos puedes dar unos detalles más de exactamente qué están planificando. El presidente electo ha hablado de abrir el sector, pero ¿qué significa eso en términos más concretos? ¿Nos puedes dar una idea? Pues mira, justamente en esta etapa de transición, parte de lo que hemos estado trabajando pues es en ir precisando estas reformas. Yo lo que te podría decir ahorita es que la reforma tiene dos grandes objetivos. El primero es lograr fortalecer más a Pemex. Creemos que Pemex puede ser una empresa todavía mucho más competitiva, una empresa que pueda tener una producción mayor que la que tiene actualmente, pero también, por otro lado, sin lugar a dudas, pues que se requiere la participación del sector privado, tanto del sector nacional como del extranjero. México tiene el potencial que tiene México, por un lado, tanto en aguas profundas, en el caso de petróleo, como en el caso del shale gas, permitirán, y esto sí, y siempre ha sido muy claro en esto el presidente electo, dijéramos, los hidrocarburos seguirán siendo propiedad de la nación, Pemex seguirá siendo una empresa del gobierno, pero dentro de esas dos restricciones, no restricciones, sino dentro de ese contexto, sin lugar a dudas, encontrar el mecanismo más eficiente para que puedan venir empresas tanto nacionales como extranjeras a traer más dinero que se requiere. Pemex por sí solo y ninguna otra empresa por sí solo tendrá la capacidad de exploración y de explotación en aguas profundas, y para el caso del shale gas, digamos, es por un tema de cómo están los precios, particularmente en América del Norte, para Pemex es poco eficiente entrar en ese mercado, y entonces puede ser muy atractivo para el sector privado,
pues que se complemente. Y me parece que aquí lo único que se estaría haciendo es estar como están otros países, teniendo una empresa estatal fuerte, como pasa en Noruega, como pasa en Brasil, pero obviamente complementado con la participación del sector privado, ¿no? ¿Y la participación como competencia? ¿Van a someter Pemex a la competencia o estamos hablando solo de contratos en lo que empresas privadas ayudan a Pemex? Pues mira, te diría que justamente todavía no están los detalles. Lo que sí te puedo decir es la orientación. ¿Qué es lo que se necesita? Pues se necesita que encontremos el mecanismo más eficiente para que venga inversión privada, tanto nacional como extranjera. ¿Para qué? Para aumentar tanto la exploración como la explotación de petróleo, que obviamente tendrá, y más como son los procesos en aguas profundas, un resultado concreto en 10 años más o menos en términos de aumentar la producción de petróleo ya en concreto. Sin embargo, un tema que será fundamental pues, es la atracción de inversión. Nos parece que la inversión, que eso sí se detonará inmediatamente, además de darle mucha mayor fuerza a todo el sector energético, sin lugar a dudas, ayudará a darle un nuevo impulso a la economía en México, ¿no? Okay. Tu tema especial es la educación y creo que estamos de acuerdo que aunque México no es un desastre, tampoco es muy buena, puede ser muchísimo mejor. ¿Cómo van a mejorar los resultados en México, que ahora están bien, pero no son tan buenos? Mira, primero, en términos generales tenemos dos grandes retos en materia educativa. En educación básica, es decir, lo que es en México primaria y secundaria, donde la cobertura es prácticamente ya universal, el gran reto es de calidad. Y en la educación media, superior y superior, que es digamos, lo que es prepa y universidad, es un doble reto, tanto de cobertura como de calidad. Para la educación básica, parece que hay 4 etapas fundamentales. La primera es, y tiene que ser, y es el planteamiento central del presidente electo, es algo muy básico, pero que se ha perdido de vista en términos de cómo se tiene que ordenar la política educativa. Y es que el centro de la política educativa son los alumnos y las escuelas. O sea, el objetivo, y esto es muy básico, pero por la complejidad del sistema educativo se pierde dentro del diseño de la política educativa, es que los alumnos aprendan más y mejor. Y para eso se necesita hacer una transformación de cómo están funcionando las escuelas. En primer lugar, tiene que haber un gran programa de infraestructura. Les diría que, por ejemplo, 2 de cada 10 escuelas no tienen agua, 3 de cada 10 escuelas no tienen luz. Entonces, si no tenemos escuelas que tienen lo básico, es muy complicado tener las condiciones para un mejor aprendizaje. Segundo, se tiene que dar una mayor capacidad de autonomía a las escuelas para que las propias escuelas puedan incorporar a la comunidad, puedan incorporar a los padres de familia, a los alumnos, a los propios maestros en procesos mucho más dinámicos de aprendizaje. Y finalmente está el gran proyecto del presidente electo de escuelas de tiempo completo. Hoy en México los niños van solamente 4 horas a la escuela. En este proyecto obviamente se tendrá que aprovechar mejor el tiempo, pero se necesitan también más horas de clases, más horas que se puedan enfocar a temas como educación artística, a remediales para los alumnos que no van bien, a horas de lectura, en fin, a todo un complemento educativo que hoy no se da en México y que será un programa de un gran esfuerzo presupuestal, pero que creemos que es fundamental. Por otro lado está la parte de las plataformas tecnológicas, cómo avanzar para que los niños mexicanos puedan tener acceso a una computadora y con internet, y que es uno de los compromisos del presidente electo, empezar con un programa que le dé una laptop a cada niño de quinto y sexto de primaria y avanzar en la conectividad universal de las escuelas. Está el reto de los maestros, necesitamos maestros mucho mejor formados desde el inicio, desde la escuela normal y después en todo el proceso dentro de su carrera. Y por último, una estructura mucho más eficaz y eficiente entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados para estructurar estas reformas educativas, ¿no? Y en todo esto, parece que el sindicato de los maestros puede ser un problema. Elba Ester Gordillo ya lleva 22 años como líder del sindicato, es casi un porfiriato. Y hay los que, no es broma, hay los que dicen que ella es el obstáculo principal. Yo estoy de acuerdo. Tú vas a tener que trabajar con ella. ¿Estás de acuerdo? Bueno, a ver, mira, yo aquí en esto sí quiero ser muy claro. Yo, como lo ha dicho en distintas ocasiones el presidente electo, la conducción de la política educativa, y en eso no puede haber ninguna duda, la tiene el Estado. Es decir,
el centro de fijar las políticas públicas y llevar la agenda educativa la tiene que tener el Estado, y ese es un compromiso que tiene el presidente electo. ¿En qué contexto? En un contexto democrático y en un contexto en el que en la educación, que es muy importante poder generar comunidad, pues se dé esta agenda en un ambiente de diálogo con todos los actores del sector educativo. Obviamente los maestros, obviamente el sindicato, pero no solo ellos, también las organizaciones de la sociedad civil que cada vez son más activas y piden mayor rendición de cuentas en materia educativa y son muy innovadoras en distintas estrategias que proponen los padres de familia, y en ese contexto se debe dar. Pero a ver, aquí el diseño es muy claro. El Estado tiene y lleva la rectoría del diseño en la política educativa y es quien toma las decisiones, y sobre esa agenda platica, sí con el sindicato, pero con el resto de los actores también, ¿no? Sí. Okay. En términos de la seguridad, el presidente electo ha dicho que quiere que en 6 años la tasa de homicidios sea alrededor de la mitad de lo que es ahora. Es una meta muy ambiciosa. ¿Cómo van a lograr este resultado? Mira, en primer lugar, hay una cosa fundamental para cualquier política pública y me parece que más en seguridad, y es tener la claridad de cuál es tu objetivo y a partir de eso hacer tu diseño de política pública. Me parece que uno de los defectos que ha habido en los últimos años es que no ha habido una claridad de qué objetivo se está buscando, o que ha habido muchos objetivos. Y en este caso, el presidente electo es clarísimo. El objetivo es reducir la violencia. ¿Y qué en concreto? Los 3 delitos que más lastiman a la sociedad: los homicidios, los secuestros y las extorsiones. Al tener ese foco y además tener claro qué es lo que va a ir midiendo, si la estrategia va bien o va mal, y si va mal, cómo se puede replantear, pues es eso. Es decir, si están bajando los homicidios, si están bajando los secuestros, si están bajando las extorsiones, quiere decir que la estrategia va bien. Hoy en día no tenemos eso. Yo creo que hoy no se tiene una claridad de si la estrategia va bien o va mal, porque al no haber un objetivo claro, tampoco se tiene una medición clara. ¿Cómo lograrlo? Pues obviamente es un proceso estructural que tiene varias aristas, que en términos generales lo que tiene que llevar es un fortalecimiento del Estado mexicano, que por un lado tenga un plan de prevención del delito que es fundamental. ¿Y qué quiere decir eso? Pues es llevar oportunidades y los distintos programas sociales, el proyecto de seguridad social universal, estas escuelas de tiempo completo, mayor cobertura a nivel preparatoria, arreglar la infraestructura de las comunidades, con las comunidades participando, en fin, toda la parte que puede ayudar a la prevención del delito, estructurada en un plan nacional focalizado en las zonas donde más lo necesitan. 2, una reforma de las policías. Por un lado, como lo ha dicho el presidente electo, aumentar el pie de fuerza de la Policía Federal, que ahorita tiene 35,000 efectivos y que se pueda llegar por lo menos al doble. Segundo, un replanteamiento de las policías estatales, caminando hacia un modelo de policía estatal única que se pueda coordinar mejor con las autoridades federales. Y después tenemos una parte fundamental en el tema de justicia. Es decir, gran parte del problema de la seguridad está en la impunidad. Y ahorita tenemos un gran reto para que la reforma al nuevo sistema penal se pueda acabar de implementar. Actualmente solamente funciona a cabalidad en 3 estados. Uno de ellos, el Estado de México, porque cuando el presidente electo era gobernador le da un gran impulso a esta reforma al sistema judicial, y es fundamental lograr su implementación en todo el país, porque eso cambiará, dijéramos, con la parte de los juicios orales, de la solución de controversias previas, darle una mucho mayor eficiencia al sistema judicial. 4, se necesita un replanteamiento del sistema penitenciario, se necesitan más cárceles, pero también mejores cárceles que permitan, dijéramos, realmente un proceso de readaptación social y no ser casi como escuelas del crimen, como pasa actualmente. Y por último, tiene un componente fundamental de presupuesto. Yo aquí les doy un ejemplo. Colombia hoy en día gasta el 5% de su Producto Interno Bruto en seguridad. En México estamos gastando el 1.5% nada más. No quiere decir que necesitemos llegar al 5% de Colombia, pero claramente una estrategia de policías, de más policías, mejor formados, mejor estructurados, todo un plan de prevención, avanzar en el modelo del nuevo sistema de justicia penal, tener más y mejores cárceles requiere de más presupuesto, ¿no? Con respecto a las drogas, el presidente Calderón ha dicho que alternativas de mercado pueden ser una buena idea. Y parece que los votantes de los estados de Washington y de Colorado están de acuerdo con el presidente.
Me gustaría saber la opinión del nuevo gobierno mexicano. No sé si ya tienen una opinión sobre lo que pasó en Washington y Colorado, pero sobre estas alternativas de mercado, ¿qué opinan? Mira, yo creo que lo que pasó en estos referéndums en Estados Unidos da una señal de que efectivamente el debate sobre la estrategia mundial en el combate a las drogas pues merece mayor atención, es decir, el debate de cómo replantearlo, creo que estas son las señales de que hay que hacerlo. Sin embargo, al margen de ese debate, yo creo que lo que no podemos perder de foco en el caso de México es que lo más importante es reducir la violencia. Y la violencia que tenemos obviamente está vinculada con el tema del narcotráfico, pero no solo con el narcotráfico, es un problema mayor de crimen organizado y es un problema estructural de debilidad de las instituciones del Estado mexicano, más allá de qué estrategia se siga con el tema de las drogas. Y que en ese sentido, independientemente de cómo corra ese debate, que es muy importante tenerlo, no se puede, dijéramos, dejar de avanzar en esta parte de tener un programa, insisto, de prevención nacional bien estructurado, de tener más y mejores policías, de avanzar en un sistema de justicia mucho más eficaz y eficiente, en el tema de las cárceles y en que se necesita mayor presupuesto para eso. Me parece que son dos temas que, aunque se relacionan, corren por carriles separados, ¿no? Muy bien. Tenemos unos 10 minutos para tomar unas preguntas de la audiencia. No sé quién tiene una pregunta, quién quiere empezar. Creo que tenemos a alguien allá, ¿no? Pero no veo mucho. Así, ya todo. Gracias. Buenos días, Rubén Dávalos, su servidor. Buenos días, Rubén. Felicidades por todo el proceso de transición, al economista por todo este foro. Una pregunta, mucho se ha dicho en los diarios de la Seguridad Social Universal, sí, e incluso rumores de la posibilidad de la desaparición del Seguro Social, donde también en medios el presidente electo ha manifestado cierta postura. ¿Pudiera darnos algún comentario al respecto? ¿Cuál es la tendencia? ¿Hacia dónde se buscaría moverse? Sí, claro. Gracias. Gracias, Rubén. A ver, número uno, la conceptualización del diseño del sistema de seguridad social universal implica, por un lado, el que logremos un acceso universal a la salud efectivo. Creo que actualmente se ha avanzado mucho, pero no se ha avanzado lo suficiente. El Seguro Popular ha sido un buen mecanismo, sin embargo, en muchos casos ha sido un mecanismo más de empadronamiento que de acceso real a la salud. Sigue, sobre todo en las comunidades más aisladas del país, pues seguimos estando, si los hospitales siguen estando a días de la comunidad, muchas veces siguen sin tener el equipamiento necesario. Entonces, implica una estrategia en donde realmente todos los mexicanos puedan tener acceso real a la salud. Segundo, implica una pensión para los mayores de 65 años que logre universalizar las pensiones. ¿Qué significa esto? Que todos aquellos que no tengan ya una pensión puedan acceder a una pensión mínima como un derecho. Tercero, el que pueda haber un seguro de desempleo que, digamos, tiene que tener los incentivos necesarios para que simplemente sea una ayuda cuando se pierde el empleo y que no genere otro tipo de incentivos perversos, pero que sí ayude a los mexicanos cuando esto suceda o a quienes estén en esta condición. Y finalmente un seguro también universal de invalidez que ayude a esto. Ahora, ¿bajo qué estructura y qué diseño? En primer lugar, digamos, aquí el tema financiero es fundamental. ¿Cómo se va a financiar? Claramente lograr esto tiene que ser a partir de una reforma fiscal. Además, como lo ha planteado el presidente electo, la idea es que este nuevo sistema de seguridad social universal se pueda financiar en su mayoría por impuestos generales y menos por las cuotas que actualmente, por ejemplo, paga el IMSS. Y esto tiene que ver con un diseño que nos parece que está fomentando la informalidad. Por un lado, hay que pagar cuotas al IMSS que terminan siendo un impuesto al trabajo bastante alto, y por el otro lado, a través del Seguro Popular hoy, se puede acceder a ciertos servicios de manera gratuita. Entonces, eso genera un incentivo en donde estar en la formalidad y pagar
el IMSS no tiene mucho sentido si puedes tener algún tipo de servicio gratuito. Entonces, cambiar ese incentivo creemos que puede ayudar también a la formalidad del empleo y a darle una mejor estructura al sistema de seguridad social. Por lo tanto, requiere, sin lugar a dudas, de una reforma fiscal fundamental. Y tercero, y voy a lo que es tu pregunta, no implicaría, como lo ha dicho el presidente electo, ni la desaparición del IMSS, ni la desaparición del ISSSTE, ni la del Seguro Popular. Lo que implicaría es una coordinación entre ellos para que poco a poco los servicios de salud estén mejor coordinados, hoy están muy descoordinados. Esto permita ser mucho más eficiente en el gasto. Yo te doy un ejemplo, por ejemplo, hoy en día los gastos del sistema de salud en México, digamos, el gasto burocrático equivale más o menos al 9% del gasto total en salud, cuando en países como el Reino Unido o Australia, que tienen verdaderos sistemas de seguridad social universales, solo del 3%, y tenemos gastos tan altos porque hay mucha descoordinación. Entonces, lo que hay que lograr es una coordinación entre las tres instituciones, caminando juntas hacia este modelo de dar servicios de salud universal con las pensiones que mencioné, pero sin que estas instituciones desaparezcan. Creemos que esto es posible y que se puede hacer a través de un nuevo sistema de coordinación. ¿Quién tiene la próxima pregunta? Aquí. Hola, Ricardo Montodón, y perdón que haga la pregunta otra vez, quizá me la debí reservado para este momento. Y hemos hablado de temas muy importantes, Pemex, educación, seguridad, seguro social, y creo que no hemos platicado. Lo que me gustaría a mí preguntar es sobre turismo como una iniciativa de desarrollo social para creación de empleos y pues para muchas otras cosas, ¿no? Porque abarca muchos puntos el turismo, y me gustaría saber cuál es su opinión y los objetivos del gobierno. Muchas gracias. Bueno, a ver, claramente, y esto lo ha dicho en muchas ocasiones el presidente electo, ve en el turismo un gran potencial para el país, ¿no? Me parece actualmente somos el 10º país como destino internacional de turismo. Me parece que puede haber un incremento brutal. Obviamente esto requiere, por un lado, de una gran inversión en infraestructura. Uno de los, si no problemas, pero creemos que uno de los temas que impiden un mayor crecimiento del turismo en el país es la falta de conectividad al interior del país, que impide que se hagan rutas de turismo como sucede en otros lugares. El turismo en México está muy focalizado, viene en solamente un lugar y hay poca capacidad de extenderlo. Entonces se requiere que, dijéramos, hay una integración del plan de infraestructura que será muy agresivo durante en la propuesta del presidente electo con el turismo. Y por otro lado, entender una diversificación. Me parece que México, además de los destinos de mar, de sol y mar, que son muy importantes, pues tiene mucho más. Es decir, ¿en qué se puede diferenciar México del resto del Caribe? Pues que además de tener lo que tiene en el Caribe, tiene una variedad de cosas, desde las pirámides, ciudades coloniales, grandes ciudades, que le da un atractivo extra que lo hace una potencia. Entonces ahí la vinculación, por ejemplo, entre la política cultural y la política del turismo va a ser fundamental. Eso es algo, por ejemplo, en Turquía, incluso el Ministerio de Turismo y el de Cultura es uno mismo, ¿no? Porque desde su perspectiva, pues hay, dijéramos, la cultura atrae turismo y a su vez la cultura vende hacia el exterior. No sé si exactamente la solución es fusionarlo todo en un mismo ministerio o en una misma secretaría, pero sin duda que sí tienen que ir mucho más coordinados, y en ese sentido el presidente electo lo tiene clarísimo. Entonces yo creo que si podemos avanzar por el tema de la infraestructura y podemos avanzar a que el turismo se incorpore a toda, digamos, no solo a lo de sol y playa, sino al resto de los atractivos que puede tener el país, y se utiliza como también plataforma de difusión hacia el exterior de la cultura mexicana, y que la cultura sea una de las fuentes de turismo, podremos avanzar muy rápido en ese sector, ¿no? Creo que podemos tomar una pregunta más de allá. Sí, perdón. Hola Aurelio, ¿cómo estás? Lucía Bustamante. ¿Cómo estás, Lucía? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Una pregunta. ¿Tienen un plan súper agresivo en cuanto a programas sociales que requieren de muchísimo dinero? Y obviamente un programa súper agresivo de reformas que necesitan de tremendas coaliciones en el Congreso. ¿Cómo lo ves? ¿Ves en serio coaliciones prácticas que funcionen? Porque la reforma laboral no ha sido como el mejor ejemplo, desafortunadamente.
Bueno, a ver, yo difiero de eso. Yo creo que son procesos, pero la reforma laboral lo que está arrojando es finalmente una coalición en el Congreso que está haciendo una transformación que no había tenido el país en temas del mercado laboral en 4 décadas. Pero al margen de esto, déjame darte 4 elementos de por qué creo que podemos ser optimistas de que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo sea mucho mejor de lo que ha sido en los últimos años y que permita salir adelante con el programa reformista del presidente Peña. En primer lugar, el presidente electo cuando fue gobernador, 4 de los 6 años tuvo gobierno dividido en el Estado de México, esto es algo que no todo el mundo sabe, y logró sacar reformas importantísimas, entre ellas la reestructuración de la deuda del Estado de México, que cuando él toma el gobierno del Estado tenía una carga muy fuerte y cuando él sale hay una reducción del 25% de la deuda y eso tuvo que pasar por una reforma legislativa como muchas otras que se dan en un contexto de gobierno dividido. O sea, él ya tiene una experiencia previa de cómo hacer coaliciones en gobierno dividido. Segundo, creo que lo que se está viendo en este proceso de transición entre un gobierno del PAN que sale y uno del PRI que entra, que ha sido una transición pues como nunca antes se había dado, inclusive en transiciones anteriores con gobiernos del mismo partido, marca también, me parece que una buena señal del entendimiento que puede haber entre 2 partidos. Y tercero, creo que una foto que muchos de ustedes vieron, que fue la reunión del presidente electo con los gobernadores del PRD, a pocos meses de una elección que dividió mucho, pero bueno, que ya hay un diálogo y que ya está esa foto y que hay una gran disposición al diálogo, creo que son 3 elementos, esta experiencia previa, el proceso de transición con un gobierno del PAN y el diálogo ya abierto, incluso antes de que empiece el gobierno con los gobernadores del PRD, creo que son 3 señales de que la situación política en México está cambiando, que el encono que llegamos a ver en los últimos años está pasando a un ambiente siempre ríspido, porque así son las democracias y no nos tiene que espantar, pero de mucho mayor diálogo y en donde me parece que puede haber una gran oportunidad de que en el Congreso se logren grandes consensos alrededor de estas reformas. Acaba el tiempo, pero muchas gracias por las preguntas y Aurelio, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Tommy, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, Tom, muchas gracias.